Mm, ya. Bueno, inicialmente, bueno, buenos días. Vamos a empezar ya el día de hoy porque tenemos programado otras actividades. Para los que no me conocen, mi nombre es Elvira Saavedra. Yo soy la encargada, la coordinadora de estas charlas. Es de este espacio gratuito que se ha creado para compartir información acerca de la tartamudez a todas aquellas personas que estamos inmersas de alguna forma en este mundo. Em, la idea de compartir esta información es visibilizar un poco esta condición, debido a que generalmente a veces conversamos justo ayer con Zenaida y decíamos, a veces no es tan sencillo para las familias, sobre todo, aceptar la condición. Muchas veces buscamos que tenga esta habla fluida, ¿no? Buscamos que de alguna forma como que buscamos normalizar, entre comillas, ¿no? Entonces, en nuestro afán de hacer eso, a veces, digamos que no ayudamos mucho, ¿no? Y para conocer más sobre esto, está aquí con nosotros Zenaida Jarro. Ella es colega amiga mía, es psicóloga también, especialista en lenguaje, que ya la conozco hace muchísimos años atrás, que venimos trabajando de manera presencial antes de la pandemia. Y bueno, para mí es un gusto. Ella es amante y apasionada de todo este tema, tiene bastantes estudios y viene haciendo especializaciones, ¿no? Va a seguir maestrías en todo lo relacionado a esta condición. Así es que yo te agradezco, Zenaida, porque sé que es tu tiempo, que tienes a tu pequeño, todavía que está contigo ahí, que te necesita, pero sabemos que las familias también, que están aquí con nosotros, ¿no? Que esta información es muy valiosa, a veces con ese fin, ¿no? Que conversábamos, de que esto se visibilice, ¿no? Que esas diferencias que hay entre nosotros, no solamente la tartamudez, también el autismo, eh, condiciones como TDAH, como dislexia, y también las condiciones emocionales, por no decirlo así, y somos tan diferentes, ¿no? De todos aspectos, y todos tenemos algo que nos hace peculiar, ¿no? Y creo que aprender a convivir con las personas es empatía, eso es lo que buscamos en estos espacios y también mostrar nuestros servicios. Así es que, bueno, les doy la bienvenida a los que acaban de contactarse. Como les decía, mi nombre es Elvira Saavedra. Yo también soy psicóloga, soy terapeuta de lenguaje. Yo tengo mi especialidad es autismo. Yo trabajo con personas con autismo y soy la coordinadora de CUOT. CUOT ya viene con unos 5 años ofreciendo estos servicios, donde lo que se busca es esto, ¿no? Trabajar mucho con las familias, porque en nuestro día a día en el trabajo nos hemos dado cuenta que son las familias las que pagan constantemente con nuestros niños o con los chicos, y las familias son las que tienen que también apoyar, ¿no? Y de todas formas transitar, porque decimos que nosotras, por ejemplo, las terapistas de lenguaje, las fonoaudiólogas, nosotros somos ojos de paso en la vida de nuestros pacientes. Quienes realmente van a estar siempre es la familia, ¿no? Y la familia tiene que educarse, la familia tiene que conocer, la familia tiene que saber. Y no solamente eso, también para las personas que tienen esta condición, saber, ¿no? Conocer un poco más. Así es que, sin nada más que hablar, creo que por ahí levantó alguien la mano, me parece que fue Laura, ¿sí? ¿O no? No, solo era para aplaudirla a Zenaida por todo su esfuerzo y tan, digamos, dedicada. Así que eso era. Ay, gracias. Gracias. Tú eres de Argentina, ¿no? Desde Argentina te conectas con nosotros, ¿no? Sí, 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 leí ahí tu mensaje. Bueno, si es que estamos aquí, les comento que también la entrevista, esta es una pequeña charla, que es espacio que lo vamos a hacer cada 15 días, igual lo vamos a colocar en el canal de YouTube de Cubo, donde ustedes pueden ver ahí otras entrevistas relacionadas a todo lo que es básicamente lenguaje, comunicación, ¿no? Entonces, bienvenida, Zenaida, nuevamente, un gusto, aquí estamos. A ver. Buenos días con todos, con todas. Gracias por darse este espacio. Yo sé que es en la mañana, es un horario complicado para muchos, pero lo bueno es que esta actividad va a quedar grabada, así que van a tener la posibilidad de poder volver a verlo, a revisarlo. Y como dice Elvira, nuestra motivación principal es poder visibilizar la tartamudez. Entonces, estos espacios nos ayudan para ello, ¿no? Para poder aprender, para poder generar una conciencia más positiva respecto a la tartamudez
Y esto va a tener un impacto, pues, no solo en las familias, sino también en la sociedad. Así que yo agradezco su tiempo por darse este espacio para poder seguir aprendiendo sobre tartamudez. Veo por ahí nombres conocidos, ¿no? Como Irene, también gran colega de Argentina que nos acompaña. Y así también voy viendo por ahí nombres conocidos que también están involucrados en el ámbito de la tartamudez. Y también me imagino que hay mamás, papás o personas que por primera vez van a escuchar algo respecto a la tartamudez, ¿no? Entonces, con Elvira hemos considerado importante seguir manteniendo estos espacios gratuitos, ¿no? Para poder conversar sobre la tartamudez y todos ser comunidad, ser agentes que logremos contribuir con esta conciencia más inclusiva, de respeto hacia las diferencias, ¿no? Entonces, esa es nuestra motivación por el cual el día de hoy estamos aquí y estamos pues nuevamente retomando estas actividades gratuitas, ¿no? Donde vamos a ir tomando diferentes temáticas sobre tartamudez. Así que bienvenidos y bienvenidas desde donde se estén conectando. Ya. Muy bien, muchísimas gracias. Y justo ayer estábamos conversando un poco, ¿no? En la noche, Zenaida, acerca de la importancia de este espacio. Y hablábamos acerca también de cuán necesario era que los padres, por ejemplo, de los niños que son pequeños, ¿no? Tuvieran esa información. Yo he visto y leía estudios de investigación, por ejemplo, en Australia, que quienes entrenan son los padres, te comentaba, ¿no? Los padres son los que van a entrenarse en habilidades o estrategias para facilitar esa comunicación, desarrollar esa comunicación. Y aquí yo te quiero preguntar, generalmente aquí en nuestro país, ¿no? A veces, quizás en otras realidades, pero en nuestro país a veces cuando uno, mi realidad no sé si ha cambiado, pero bueno, yo ya soy, ya paso los 50, pero cuando, por ejemplo, había un niño o mi hijo tenía problemas o sucedía algo, ¿qué nos decían? Uno iba a las familias nos decían, no, ya le va a pasar, ¿no? A ti también te pasó igual, ¿no? O vas inclusive al pediatra, ¿no? Y el pediatra lo observa, no, no, está bien, señora, dice su hijo, no tenga problema, ya hablará, ¿no? Y justamente de eso te quería preguntar, ¿no? Si es esperable que los niños tartamudeen, porque también, y fíjate que yo también en mi época leía, bueno, hace muchos años atrás, hice mi tesis para graduarme especialista en lenguaje acá en CEPAL, en Perú, y la hice acerca de la tartamudez. Y yo tenía todavía hace muchísimos años la idea, y te comentaba a ti, también que había una tartamudez evolutiva, ¿no? Y te quería preguntar, ¿es esperable que los niños tartamudeen? ¿Se espera eso de los niños? Muy buena pregunta. Sí, realmente, como tú dices, Elvira, la realidad de nuestro país es muy diferente tal vez a la realidad de algunos otros, pero compartiendo con varios colegas, incluso de otros países, también tienen también creo que carecemos en esta falta de información respecto a la tartamudez. Creo que eso sí lo tenemos todavía en común, ¿no? Pero es algo muy cierto lo que tú dices, ¿no? Hay muchos profesionales de la salud que no tienen ni información básica sobre lo que es tartamudez, ¿no? Y ocurre justamente lo que mencionas, que cuando las familias, los papás, las mamás o los papás, ¿no? Van y consultan a algún pediatra, a una enfermera, a un psicólogo o a cualquier persona que esté involucrado en el ámbito de la salud, la primera respuesta es: no te preocupes, espera, esto va a pasar, ¿no? Eso es como algo que siempre es un mensaje que dan, ¿no? Y cada vez nosotros también enfatizamos a los profesionales de la salud de que ese tipo de mensajes no ayuda porque no valida la preocupación del padre y porque en tartamudez no necesitamos esperar. Mientras más temprano se intervenga, es mejor, ¿no? Porque necesitamos acompañar a ese niño y a esa familia por lo que están viviendo, ¿no? Entonces, necesitan las familias ser acompañadas. Entonces, por eso es equivocado mencionar de que un niño pequeño tartamudee es lo esperable. O sea, no está dentro de los hitos del desarrollo del lenguaje, no es algo que se espere, ¿no? Entonces, sí, como papás, como mamás, estamos empezando a observar algunas conductas que nos preocupen,
va a ser importante, y creo que eso también tiene mucho que ver con la ética de los profesionales, de ser responsables. Si es un tema que no manejas o no lo manejas a profundidad, pues hay que derivar, ¿no? Y ahora tenemos mayor facilidad para hacer esto. Puedes hacer una derivación incluso virtual, ¿no? Tal vez ya no tanto presencial. Entonces tenemos, creo que la virtualidad nos ha permitido poder conectar con mayor profesionales y poder hacer derivaciones oportunas en el momento que lo necesitemos. Entonces, algo que hay que sí recalcar a los profesionales y a los papás es que la tartamudez no es parte del desarrollo del lenguaje. No debería de presentarse, no es lo esperable, ¿no? Pero si es que se presenta, pues sí podemos apoyar mucho, podemos hacer muchas cosas también para poder contribuir con el desarrollo de ese niño y de esa familia, ¿no? Claro. Zenaida, y los padres, por ejemplo, ¿cuándo podían sospechar? Aquí tenemos, bueno, profesionales, creo que también hay padres de familia. ¿Cuándo un padre podría sospechar o podría, no, sospechar que su hijo, cuáles son esos, digamos, indicadores, ¿no? ¿Cuáles son esos indicadores que nos hacen sospechar en un caso de tartamudez? Claro. Su hijo puede tener, ¿no? Entonces, sí, a ver, vamos a dividirlo como que en dos partes. Una, que sea específicamente el tema del habla, porque en el habla vamos a encontrar algunas diferencias, específicamente en la fluidez, ¿no? En el niño. Entonces, podemos encontrar en los niños que empiezan a realizar repeticiones, ¿no? Y una repetición en la tartamudez, pues son repeticiones de unidades pequeñas, ¿no? Si es una palabra pequeñita, como por ejemplo, yo tengo frío, a mí, me gusta el helado, ¿no? Son palabras pequeñas para que sean parte de la tartamudez. Entonces, si observamos que nuestro pequeño está haciendo repeticiones, ya sean de palabras chiquitas o de sílabas, ¿no? Partes de una palabra, ¿no? Por ejemplo, yo quiero un helado, ¿no? A mí me encanta el chocolate, ¿no? Entonces, si observamos estas repeticiones en nuestros pequeños, pues sí, no debemos de ser como un factor de algo está sucediendo aquí, ¿no? Porque eso no es lo esperable para los pequeñitos. Entonces, una de esas características es la que yo estoy mencionando, que son las repeticiones. Es como que las palabras saltaran, ¿no? Como el sapito mientras vamos hablando. Otra característica son las prolongaciones, que es que el niño está hablando y de repente lo que va diciendo se estira como el chicle, ¿no? Y es involuntario. Entonces el niño puede decir, mamá, quiero ir al mercado y me gustaría que me compres un helado, ¿no? Mamá, me encantan la gaseosa, ¿no? Entonces el niño está hablando y de repente lo que va diciendo se estira, ¿no? Se estira el sonido. Entonces, esa, por ejemplo, es otra característica, es una prolongación. Y también llama la atención de los papitos, ¿no? Porque el niño está hablando y de repente hace ese sonido, ¿no? Se estira el sonido como el chicle. Y otra característica son los bloqueos. Y estos bloqueos tienen que ver con que el niño quiere decir algo, él sabe lo que quiere decir, pero hay algo que impide que la palabra salga de forma inmediata. Entonces, el niño demora en decir las palabras, como que se quedaran atoradas por aquí. Entonces, el niño igual quiere un helado y te dice, mamá, cómprame un helado, ¿no? Y demora en decir la palabra helado. Y a veces incluso puede generar un poco de confusión porque los papás dicen, parece que se olvida lo que me quiere decir, ¿no? Entonces a veces algunos papitos piensan eso, que se está olvidando lo que quiere decir o no recuerdan. Pero nos podemos dar cuenta que es incluso en información que el niño tiene a la mano, incluso su nombre, ¿no? Por ejemplo, me preguntarían, ¿cómo te llamas? Y yo voy a simular un momento de bloqueo diciendo mi nombre. Yo me llamo Zenaida, ¿no? Entonces es imposible que yo me olvide mi nombre, ¿no? Sino que en este momento yo quería decir Zenaida, algo sucedió que las palabras no permitieron que salga de forma inmediata, demoraron en salir. Entonces ese es un bloqueo, ¿no? Cuando yo sé lo que quiero decir, pero hay algo que impide que las palabritas salgan de forma inmediata, ¿no?
Entonces, y los papás observan también estas conductas, ¿no? Incluso estas características, esta repetición, prolongación o bloqueo, a veces puede llegar acompañada de tensión, especialmente en los pequeñitos. Ellos se dan cuenta que algo pasa, ¿no? Intentan hacer fuerza para que la palabra salga. Entonces puedes verlos apretando a veces un poquito los ojitos o moviendo un poco la cabecita, ¿no? O incluso algunos otros movimientos para intentar apoyarse y que la palabra salga, ¿no? Y algunos niños son más comunicativos y lo expresan y te dicen, ¿no? Algo me sucede, ¿no? Yo quiero hablar y no puedo, mamá, ¿no? Y te lo verbalizan así, tal cual, ¿no? Entonces, esas conductas serían algunos indicadores de riesgo, ¿no? Diríamos, aún si estamos observando alguna de estas conductas que acabo de describir, pues es bueno consultar con un especialista en tartamudez para poder hacer una valoración y poder acompañar pues a la familia, ¿no? En el proceso. Claro. Y justo quería preguntarte, por ejemplo, tú que vienes trabajando ya bastante tiempo con personas y familias, ¿no? Básicamente vienes trabajando con la familia. Cuando es un niño se trabaja con la familia, cuando es un adulto con la pareja, con los, ¿no? Con la familia inmediata que está en el entorno. Yo lo que te quería preguntar era un poco, ¿cuáles son los desafíos, por ejemplo, que presentan las familias, ¿no? Cuando uno, me imagino que tú has tenido muchas familias, ¿cuáles son esos desafíos que se presentan dentro de las familias, ¿no? De alguien que tiene tartamudez, de una persona que tartamudea, ¿cuáles son? Claro, sí, buena pregunta. Yo creo que el principal desafío, bueno, desde mi experiencia, incluso hablando con algunos colegas también, es el tema de la aceptación de la condición. La aceptación de la tartamudez creo que es algo, es un súper desafío, ¿no? Ujú. Porque a veces yo entiendo y validamos también la preocupación de los papás cuando ellos vienen, los notas con mucha carga emocional, especialmente mucha ansiedad en ellos por lo que va a pasar en el futuro, que se van a reír, que tal vez no van a poder estudiar, que no van a poder socializar. O sea, los papás vienen con mucho miedo, con mucha incertidumbre de lo que va a suceder con ellos, con sus hijos, ¿no? Entonces, y poder acompañar a estas familias para que puedan aceptar ello, es todo un proceso, ¿no? Es todo un proceso. Pues porque lo que los papás a veces quieren es que ya ayúdame, ¿cómo hacemos para que esto desaparezca, no? Porque cada situación es distinta, ¿no? Entonces hay papás que tienen mucha culpa también, ¿no? Porque el niño estaba hablando de forma fluida y de repente pues empezó a tartamudear y justo coincidió con que el papá llamó la atención, por ejemplo, y él se siente culpable, no le hubiera llamado la atención, tal vez por eso fue. Entonces, pero sabemos que esto no es así, pero los papás pues tienen mucho sentimiento de culpa, ¿no? Y mucha desinformación. Entonces, siento yo que que acompañar a las familias, a que ellos puedan primero conocer qué cosa es la tartamudez, que puedan tener buena información, que a través de eso podamos ir generando mayor información y podamos reducir así todas estas emociones de culpa, ¿no? De enojo, ¿no? De incluso de ansiedad de lo que pueda suceder. Ahí podemos poco a poco también entrar a que puedan aceptar, ¿no? De que esta forma de hablar de su hijo es una característica en él, ¿no? Eso digamos que es uno de los retos, ¿no? Que los papás puedan llegar a ver a la tartamudez como una característica más en su hijo, en su forma de hablar. Y que esta característica no tiene por qué ser pues negativa o, o no tiene por qué ser una etiqueta, ¿no? Que va a determinar, ¿no? El futuro de mi hijo. Simplemente es una característica más en su forma de hablar, ¿no? Entonces, pero poder llegar a eso, a esa tranquilidad, ¿no? De poder hablarlo así abiertamente, necesita de todo un acompañamiento, ¿no? Especialmente a los papás, ¿no? Que ellos puedan tener ese espacio incluso para poder expresar abiertamente, incluso
sus dudas, sus miedos, sus preocupaciones, y también ayudarlos a transitar por todo ello, que puedan ellos también aprender a vivir de una manera más amigable con la tartamudez, ¿no? Es un proceso, pero sí es posible, sí es posible. He visto a muchas mamás, a muchos papás que en las primeras sesiones pues llorando, ¿no? Y es válido, como les digo, pero luego después de un tiempo las escuchas y son ellas o son ellos agentes, ¿no? Concientizadores de la tartamudez, ¿no? Cuando van a los colegios, cuando se encuentran con compañeros o personas que les preguntan, oye, ¿por qué tu hijito habla así? Y que el papá y la mamá, pues muy empoderado, diga, sí, mi hijito tiene tartamudez. Y la tartamudez es una característica en su forma de hablar, ¿no? Mi hijito habla de esa manera. Entonces, lo que mi hijito necesita es que le des un poquito más de tiempo. Y ya. Entonces, el papá ya no está con esto de, ay, qué vergüenza, me va a preguntar, qué voy a decir, sino el papá ya informa y ofrece información a las otras personas. Entonces, lograr ello es un gran reto, porque también cada papá, cada mamá tiene su propio proceso, ¿no? Pero creo que ese es uno de los grandes retos, ¿no? Poder que las familias puedan aceptar la condición de la tartamudez en sus hijos, no desde una mirada pues de trastorno, ¿no? Sino de una mirada de una característica más de las otras características que también tiene mi hijo, ¿no? Y que ellos puedan también ser agentes que faciliten la aceptación en la comunidad, ¿no? Que es un proceso, no es sencillo, pero sí se puede, ¿no? Sí se puede. Claro, y justo eso me parece que es importante porque hablábamos ayer que generalmente había una cosa que a las personas, ¿no? que tartamudean les molesta mucho y es la forma en cómo las personas lo suelen mirar, ¿no? Cuando ellos empiezan a tener estas disfluencias, ¿no? Estas prolongaciones o repeticiones y pueden hacer como hasta gestos con su rostro a fin de que pueda facilitar, fluir el habla, ¿no? Y entonces decíamos, te comentaba y te decía, ¿no? Por un lado, claro, está esa persona que ve a una persona que la mira con asombro, ¿no? Y eh, mm, que no sabe qué hacer frente a esta, o sea, que le está mirando como discriminando, ¿no? Y eso le hace sentir incómodo. Pero, por otro lado, también comentábamos, ¿no? Si yo no he visto nunca, tengo un amigo y a ese amigo nunca lo he visto hacer ningún gesto porque siempre ha tratado de ser fluido conmigo y para mí es la primera vez que veo que hace todo ese gesto, todo ese esfuerzo por hablar, a mí me sorprendería, ¿no? Entonces de ahí que conversábamos cuán importante es visibilizar todas estas situaciones, ¿no? Hacer esos espacios para que las familias, ¿no? Se enteren, para que sepan, para que puedan aceptar esa aceptación que tú dices, ¿no? Porque creo que al no aceptar crea ese sufrimiento tanto para la familia como también para, creo que para la persona, ¿no? Que tartamudea. Por acá está preguntando, a ver, Erika, creo que has hecho una pregunta. A ver, vamos a leer. Ah, por acá también respondió. Dice, ¿qué hacer si un papá dice, mi otro hijo también se traba cuando habla y no ha tenido ningún problema? Entonces no creo que mi hijo necesite terapia. Su hijo, vamos a ver por acá, dice que tiene 9 años, él se da cuenta que habla mal y en la escuela lo molestan, pero su papá dice que es cosa de niños, ¿no? O sea, como que el papá no tiene, no hay ninguna aceptación de parte del padre, ¿no? Bueno, aquí es algo complejo, creo que es algo más un tema de familia, ¿no? De comunicación de pareja, creo. Pero bueno, a ver, qué puedes decir, Zenaida? Entiendo, la pregunta es de Erika, ¿no? A A ver, ver. ujú. Ujú. Erika nos Ya. dice que el papá no le hace mucho, que no le presta mucha atención, ¿no? Que le dice, mi hijo tartamudea y mi otro hijo también pasó, no Ujú. va a pasar nada, son cosas de niños, no importa que lo molesten, ¿no? Cosas así. Y ella Ya. pregunta, bueno, ¿qué podemos, qué hacer, ¿no? De aquí, ¿no? Ya. Ujú, Hay que ver aquí. Al principio, Erika menciona de que un papá tiene un niño, ¿verdad? Y este niño se traba y que el papá dice que su hijo no tiene ningún problema. A veces sucede también de que hay algunos niños que tartamudean y para ellos tartamudear tampoco es un problema, ¿no? O sea, eso también a veces uno puede pensar de que todos los niños con tartamudez pues van a tener miedo para hablar
o van a tener vergüenza o se van a cohibir y tampoco es verdad, ¿no? Hay algunos niños que son un poco más resilientes, que son más abiertos, ¿no? Y se traban o no, ellos siguen hablando y se siguen comunicando, ¿no? Incluso algunos sin haber llevado terapia, ¿no? Que tiene que ver, siento yo, recursos que los papás, ¿no? Han podido transmitir a sus pequeños y que el niño también sus recursos propios, ¿no? Entonces, habría que ver, ¿no? Realmente la terapia hay que tomar en cuenta, ¿no? Realmente cuál es la necesidad, cuál es la motivación que se está teniendo ahí. Si encontramos un niño que para él su forma de hablar no es un problema y que la familia también lo acepta, y está con esta contención, pues muy bien, o sea, se está desarrollando de manera óptima, ¿no? El problema es cuando hay términos como habla mal, ¿no? Entonces a veces los papás pueden decir, sí, mi hijita está así, a veces habla mal, ¿no? Pero está bien, ¿no? Pero incluso ese término hablar mal ya le estamos dando una connotación negativa, ¿no? Porque, bueno, el niño puede estar sí muy libre con su forma de hablar, pero escucha que los papás dicen que él habla mal. Entonces, esos términos también hay que cambiarlo, no es hablar mal, simplemente está hablando, es su forma de hablar. Entonces, el problema es cuando, como les menciono, no hay o carecemos de esta información dentro de la familia, especialmente los papás, ¿no? Y utilizamos términos que no ayudan, como hablar mal, ¿no? O que no debería de hablar así, o cuando los papás a veces le decimos, ya espérate, repite otra vez, respira, detente, vuélvelo a decir, ¿no? Cuando estamos exigiendo que el niño sea fluido, ¿no? Cuando exigimos al niño fluidez y no estamos dejando que él pues hable abiertamente, incluso con sus momentos de tartamudez, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, a ver, ¿qué más nos menciona Erika? Pero menciona también algo respecto a la escuela, me parece. Ujú. Sí, creo que sí. Y en la escuela lo molestan. Ah, ya, entonces si acá en la escuela lo están molestando es porque no está del todo bien el caso, ¿no? Entonces, porque definitivamente puede ser, por ejemplo, la intervención en tartamudez no solamente es con la familia, también tenemos que intervenir con la escuela. Entonces, los profesores, el ambiente educativo necesita conocer las características que este niño está presentando, justamente para prevenir situaciones de burla, ¿no? Prevenir situaciones por ahí de convivencia en el aula que puedan interrumpir, ¿no? Con los procesos de aprendizaje de los niños. Entonces, por eso es muy importante, ¿no? Que el terapeuta del lenguaje también trabaje de forma directa con los docentes, ¿no? En el ámbito educativo, para concientizar a ese contexto donde el niño pasa muchas horas, ¿no? Y que también podamos asegurar, pues, un ambiente tranquilo, agradable, ¿no? De respeto hacia las diferencias. Ujú. Ya. Bueno, yo creo que dice que no se escucha, Héctor, se puede. Bueno, claro, ¿no? Eso es lo que tú dices es cierto, ¿no? Muy, muy cierto, acerca de la importancia de trabajar con la familia, con el colegio, ¿no? Esa triada que tenemos, porque el niño pasa bastante tiempo en el colegio con sus amigos, ¿no? Entonces creo que sí, se trata un poco de hacer ese trabajo de sensibilizar, ¿no? De aprender a convivir con esas diferencias en realidad. Y eso es lo que se requiere ahora, lo que hablábamos, ¿no? Y por eso que el trabajo se hace, como decimos, en conjunto, un equipo de personas, el padre, el maestro, ¿no? El especialista que brinda la información, buscando lo que hablábamos en Aida, ¿no? De tomar conciencia, de visibilizar la condición, de buscar convivir, aprender a convivir con nuestras diferencias, ¿no? Que es lo que necesitamos hacer, ¿no? Y si este caso está sucediendo, yo creo que sí, bueno, no, es necesario conversar con la familia, ¿no? Es necesario un abordaje terapéutico en ese sentido, porque de todas formas el niño es pequeño y es complejo a veces acá en el Perú generalmente el hombre siempre em, es el que dirige, ¿no? Tenemos una comunidad un poco patriarcal todavía, se mantiene eso, entonces a veces nosotros esperamos lo que el esposo puede decir,
pero aquí tenemos los profesionales, ¿no? Para eso nos estamos preparando, para eso estamos, um, trabajando y haciendo todos estos esfuerzos por llevar la información. Y estas informaciones para personas que estamos aquí, que a veces de pronto no tienen los medios suficientes o a veces están lejos y quieren acceder a información que las estamos brindando de la mejor manera. Y en realidad yo tenía varias preguntas y te preguntaba, ¿no? ¿Por qué los niños, y esa la vamos a dejar para otra entrevista, creo, por qué las personas, por ejemplo, no tartamudean cuando cantan, ¿no? Es otra pregunta que me gustaría que nos respondas, ¿no? Que nos des una explicación y así muchísimas preguntas más, pero ya creo que estamos en una media hora que calculamos que llevas porque tienes otras cosas que hacer. Pero antes de terminar, no sé si tienen alguna pregunta que se pueda hacer, ¿no? Que se pueda tener aclarar por ahí, no sé, si alguien quiere hacer alguna pregunta, por ahí Irene, no sé, o algún Erika estaba aporte. levantando la mano hace un rato. A ver, Erika, no sé si quedó claro nuestras respuestas, porque vi que hace rato Erika intentaba levantar la mano. Ujú. Am, bueno, entonces, como dice Elvira, este es el momento si es que hay alguna otra pregunta o algún comentario. Claro, Veo que alguien escribió en el chat. Ah, ya. A ver, aquí nos dice la señora Dina. Nos menciona que tiene su niña de 4 años y que en su informe le mandan a terapia emocional. Habría que ver, ¿no? Porque, por ejemplo, en el abordaje de la tartamudez también no solamente se habla el tema, o sea, se toca el tema del habla, que sí es una parte, pero también necesitamos abordar el tema emocional, ¿no? De sus pensamientos, del tema social, ¿no? Necesitamos que sea más integral para ayudarle. Entonces, me imagino si le están mandando a terapia emocional, tal vez es para poder apoyar ese lado, ¿no? De Me dice, no sé disculpe, cuál realmente. Ujú. ¿Qué me le menciona? dicen, por ejemplo, que dice terapia emocional con la finalidad de darle acompañamiento a la terapia de lenguaje por el diagnóstico de espasmofenia para disminuir los indicadores de ansiedad. O sea, no le Puede ser, bueno, por lo que dice ansiedad, ahí puede ser que hayan encontrado algunos indicadores, pues, de respecto a ello, ¿no? no, y Zenaida, no, Entonces, por eso es que te estoy sugiriendo. claro, y quizás, bueno, quizás, ¿quién hizo el informe? Porque es importante quién evaluó, ¿no? Porque justo hablábamos eso, que el abordaje, Ay, el abor- el abordaje que brindamos, en este caso que brinda Cubo, los servicios que brinda es integral, hablábamos acerca de eso, ¿no? Porque en este caso, en Cubo, por ejemplo, aparte de Zenaida, está Fiorella conmigo, está Dayana, somos psicólogas, y eso nos permite la base de poder trabajar la ansiedad, la vergüenza, no poder trabajar pensamientos, o sea, ese aspecto que también está asociado a la tartamudez que hablábamos, ¿no? Porque tenemos las estrategias para lograr la fluidez, todas esas técnicas que nos han enseñado para lograr que este niño pueda ser fluido, pero paralelo a eso sabemos que la tartamudez no solamente tiene que ver con el habla, ¿no? Tiene que ver mucho con la ansiedad ya que le crea hablar a la persona, ¿no? Entonces, eso veníamos conversándolo, entonces de pronto quizás hablábamos hace poco con una mamá que decía, ¿no? Que la que le había dado la terapia a su hija era un psicólogo, ¿no? Le había hecho dejó todo lo que era la ansiedad y de ahí la había derivado con una terapista de lenguaje, por eso un un audiólogo, especialista de lenguaje. Acá, acá en Perú que te manejamos de esa forma, ¿no? Entonces, ya trabajé lo que es la ansiedad, le dijo, ahora vamos para que obtenga las herramientas de fluidez. Pero conversamos con Zenaida, ¿no? El abordaje que nosotros brindamos justo es eso, es integral, porque nos hemos dado cuenta, aparte de eso, las investigaciones lo dicen, es persona que acepta, inclusive, tú has visto, ¿no? Niño que de pequeño los padres aceptan su condición, tratan, ese niño vive más feliz y de alguna forma es más fluido, ¿no? Ahí está levantando la mano, creo que Irene, pero eso es, creo que fundamental, ¿no? Trabajar ese abordaje, si bien es cierto lingüístico, pero también se puede trabajar las personas que manejan, en este caso las psicólogas,
trabajar ese aspecto, ¿no? Que va ligado. Sí, Irene, Laura, Caballaro. Hola, Un gusto. Qué sí, bonito, de Argentina, ¿no? ay, me Bienvenida, encanta bienvenida. Te escuchamos. estar con ustedes. Siempre que tienen un trato científico importantísimo, que no se da en otras asociaciones. Bueno, no, los que le querías contar es que acá en Buenos Aires, por lo menos, lo que se ve muchísimo es que los niños tienen un retraso del lenguaje importante. O sea, entonces la modalidad, por lo menos de mi parte, es que muchas veces hay que investigar también este nivel de lenguaje, de vocabulario, porque cuando empezamos a estimular el lenguaje, no quiero decir que con la tartamudez, o sea, van de la mano, pero no es que disminuye la tartamudez, sino que le estamos dando más herramientas al niño para expresarse. Porque en caso de que algunos tienen bloqueos, muchas veces es una falta de lenguaje, es una falta de maduración. Lo que sucede es que los papás no consultan por el retraso del lenguaje, consultan cuando aparece hablar del niño que quizás tiene 5 años y en la escuela no le entienden cuando habla. No sé qué experiencia tienen ustedes. A ver si Bueno, sí, lo que sea, mi hija, por ejemplo, tiene 4 años, ella empezó a tartamudear a los 3 años con 9 meses. Y cuando hablaba, no, al formar oraciones es donde se trababa más. O sea, palabras sueltas te habla claro, pero al formar oraciones como que no se bloqueaba. Y lo que me dicen, lo que le pregunté, terapia emocional, ¿eso es aparte otra terapia con psicólogo lo que tengo que llevar? O porque ella ya está llevando terapia de lenguaje ya. Y, y tengo que sacar cita con el psicólogo. Eso es lo que me está diciendo. Eso es lo que quiero saber. Claro, yo lo que te recomiendo, señora Dina, es que puedas hablar con la persona que te hizo el informe, ¿no? No sé, con la terapeuta que realizó el informe y tal vez ella te va a poder decir exactamente qué es la necesidad que tiene tu pequeña, ¿no? Porque ahorita nosotros estamos dándote ideas en base, pero la persona que evaluó, valdría la pena que tú le vuelvas a preguntar, mira, no entiendo esta parte, ¿a qué te refieres, no? Y para que ella te especifique exactamente qué es lo que tu pequeña necesita. sí, esto, ¿Qué siente yo que necesito trabajar en mi hija en este aspecto, no? ujú. Creo que va a ser de forma directa que vayas con la persona que realizó la evaluación y tú con toda la confianza de dile, mira, no me quedó claro este aspecto, me gustaría seguir apoyando a mi hija, pero ¿qué más hago? ¿Cómo hago? Porque ahí como que te pone la recomendación en sí, pero no sabes muy bien qué hacer, ¿no? Entonces es mejor que la persona que te hizo la recomendación, ella profundice mejor. Y como ella evalúa a tu hijita, conoce mejor tu situación, te va a poder orientar mejor. Pero sí ten en cuenta que si es que en el abordaje de la tartamudez, como te estamos mencionando, necesitamos ver muchos aspectos, no solamente el tema de la fluidez, sino también a que tu hijita pues se sienta bien, ¿no? Y tiene que ver también el tema emocional, el tema social, y si por ahí también hay como lo que mencionaba Irene, que es, a veces algunos niños también pueden tener retraso, ¿no? En la adquisición del lenguaje, por ahí algunas otras cosas del lenguaje, y si la persona que realizó la evaluación por ahí no determinó eso, pero a veces pasa, como dice Irene, que en la evaluación nos podemos dar cuenta, ¿no? De que el niño no está logrando pues los criterios o los hitos esperados para la edad que él tiene. Y también necesitaría pues intervención en lenguaje, ¿no? Que ya esa es otra área, ¿no? Que es diferente a la de la fluidez, ¿no? Pero sí, entonces, pero es bueno, como tú dices, señora Dina, preguntar, no hay que quedarnos con las dudas, siempre hay que preguntar. Por ahí de la importancia de nosotros como profesionales de hacer un buen informe, ¿no? Redactar, tener redactado para que lo pueda entender cualquier persona, ¿no? Tanto el padre, si llega a manos de otro,
especialista, otra profesional tener, ¿no? Es importante. Entonces siempre es importante, pero bueno, ¿no? Hemos resuelto muy bien. No sé si alguien tiene otra pregunta. Gracias, Zenaida. Gracias, Irene, por tus aportes. Muchísimas gracias, de verdad, ¿no? Muy buenos tus aportes. Sí. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Estamos aquí? Creo que ya no hay ninguna duda, ninguna pregunta. Ujú. Por ahí está. Muy bien. Ya vamos a invitarlas, quizás Domitila está ahí preguntando, vamos Domitila, a ver, podemos hacer, antes de continuar, ya vamos a estar invitando quizás Zenaida a Laura para que participe en uno de nuestra Hablando con Tartamudez, en un conversatorio, la puedas entrevistar tú, a ver los aportes, ver otras realidades, nos ayuda, sé que Argentina tiene una buena información también, ¿no? Por ahí creo que también. Sí. Sí, Domi, te escuchamos. Buenos días con todos los presentes. Buenos días, Zenaida y Elvira. Mi consulta es lo siguiente. Sé que se ha escuchado en el autismo, por ejemplo, cuando he leído informaciones así, y No logro escuchar. Domi, no te escuchamos. ¿Quieres hablar sobre autismo y tartamudez? ¿Es lo que entiendo? pasa o que influye también. Hola, ¿me escucha? Ahora sí se escucha. A ver, otra vez con la pregunta. Tiene apagado el audio. Ay, Gracias, gracias. Creo que ahí está Domitila. Ya, Domitila, te escuchamos nuevamente, pero me parece que se va tu audio. Quizás quise entender que era un poco acerca de tartamudez. Hola. Ahora Se fue tu audio también, Elvira. mientras Domi va viendo su audio, ahí cómo va solucionando ese problema, entonces ya nos vamos a comprometer contactarnos con Laura, Zenaida, a ver si podemos compartir ahí y puede hacer una pequeña también participar aquí en este espacio para brindar esta información. Vamos a verlo ahí, ¿ya? Yo de verdad, Zenaida, como siempre, tú sabes, a mí me encanta trabajar contigo, estoy muy contenta con esa forma que tienes de trabajar tan entregada, esa pasión básicamente que tienes por eh, esto que haces, ¿no? Y brindar estos espacios y estar contigo acá, te agradezco muchísimo. Sé que hay familia, vamos a colocar el video, lo vuelvo a comentar en nuestro canal de YouTube y ahí lo van a poder visualizar, van a poder preguntar acerca de nuestros servicios o también cualquier duda que tenga. De aquí vamos a ver, cada 15 días vamos a sacar estos espacios para que ustedes puedan aclarar un poco más sus dudas que puedan tener. Así es que a ver, Domi, si se te puede escuchar, vamos a darte la última oportunidad. A ver, adelante, Domi. Domi, quizás la puedes escribir por el chat. De no ser así, quizás en el siguiente espacio se pueda tocar el tema de esa pregunta acerca de la tartamudez y el autismo, porque hay casos de niños con autismo que también tienen estas disfluencias, se ha observado, ¿no? Muchos de los casos a veces que vemos, las que trabajamos, sabemos que eso también puede ocurrir. Entonces, no sé si su pregunta iba por ahí, de Domitila, pero entiendo por ahí que hay algún tipo de problema. Así es que lo vamos a tocar porque es un tema amplio, creo son varias preguntas, estos aportes que podemos brindar, estos espacios para tanto profesionales como Irene, que está por ahí, me parece que Laura Molteni también es de Argentina, también es otra especialista, otra fonoaudióloga me parece también. Y bueno, un gusto tenerlas acá, a ustedes, un gusto también tener a Dina, ¿no? A Erika, a Dalila, a Domitila, bueno, por ahí ya se retiraron algunas personas, de tenerlas aquí presentes con nosotros. Si no, nada más me despido. Quiero antes invitar a Zenaida para que se pueda despedir. Sí, muchas gracias por darse este tiempo. Yo felicito a las mamás, a los papás que van a poder ver nuevamente
nuevamente el video posiblemente para poder seguir aprendiendo. Gracias también a los colegas que se unen, ¿no? Incluso miren desde otros países también para poder escucharnos y seguir aprendiendo y compartiendo experiencias. Siento que la tartamudez nos está uniendo, entonces, y estamos todos desde lo que hacemos, intentamos contribuir, ¿no? Para que pues se siga aprendiendo, se siga visibilizando, eso es lo que nosotros realmente deseamos. Así que muchísimas gracias y ya estén atentos también a las publicaciones que hace Elvira y vamos a seguir pues manteniendo estos espacios gratuitos para poder seguir compartiendo y aprendiendo sobre tartamudez. Ujú. Muy bien. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego.